Ok, ayer tuvo Johannes en Mesa Central. Quiero ver esto. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con todos ustedes. ¿Tiene niños celebrando el Día del Niño hoy día, no? Tengo una niña chiquitita, 2 años, 2 meses, y claro que vamos a celebrar. Algo de fiesta, ¿no? Algo de Así es. celebración. ¿Es para celebrar la inscripción del pacto que hicieron ayer? O sea, perdón, el viernes. Yo creo que es parte de lo que es un proceso político serio, o sea, no sé si celebración es necesariamente la descripción que debemos dar a lo que hemos hecho. Es parte Ok. de yo diría, es parte de un camino que termina en mi caso, por supuesto, en segunda vuelta. Ya, espérese, bueno, no se me adelante, no se me adelante. Primero, Ok, empezamos fuerte, empezamos bien. ¿por qué le cambiaron el nombre? Porque se llamaba como Nueva Ok. Derecha primero, después Derecha Unida. Finalmente ser- terminó en cambio por Chile, ¿no? Algo de eso. Sí, para ser honesto no tengo idea. No lo estaba negociando yo personalmente. ¿Ya? Ok. Y probablemente fue algún tipo de descoordinación entre los tres. Ahora, un argumento sí me quedó pegando, que fue lo siguiente, que era posible que el CERVEL rechazara el nombre por el hecho de llamarse derecha. Ah, ya. Que pudiese haber A ver, pero eso ya sería ahí muy raro, ¿no? algún tipo ¿cómo se dice esto?, de objeción al nombre del pacto. Claro, que no hubiera ningún traspié en el fondo. Claro, en razón de haber otros postulantes que estarían entonces exigiendo espacio dentro de esa denominación. Lo que nos lleva a la Ok. pregunta de por qué no están juntos con la otra derecha, digamos. Porque no somos lo mismo. No son lo mismo, ¿eh? Porque no somos. Si hay una diferencia esencial en la forma de hacer política, existe una razón. La razón por la cual existe el Partido Republicano y después el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano, es porque Renovación Nacional, la UDI, Chile Vamos en su momento, no hicieron las Ya prácticamente, o sea, está claro que no son derechas, ya se podría decir eso perfectamente. cosas de acuerdo con lo que una gran parte de su militancia esperaba. Y es por eso que existimos nosotros ahora. ¿Quién lo hicieron? Ok. ¿Qué es lo que esperaba la militancia que faltó? Yo diría que hacer política de derecha habría sido un inicio. Habría como ¿Cómo hacer política bajar de derecha? impuestos en vez de subirlos. ¿Hicieron política de izquierda? Sí, absolutamente. Chile Vamos. Absolutamente. Así es. Absolutamente. En los distintos gobiernos. A ver, yo diría que Chile Vamos es una mucho mejor administración que la de la izquierda, sin duda. ¿Ya? Pero, por ejemplo, las políticas de género fueron impulsadas en el gobierno de Sebastián Piñera. Los aumentos tributarios, Ok. el aumento de los tributos sobre los servicios, Sebastián Piñera. Fue Chile Vamos el que apoyó en su momento la reforma tributaria de Bachelet. Bueno, dijeron que era para que no saliera más mala de lo que había salido, pero salió una cuestión muy mala. En vez de hacerse cargo, de decir, ¿sabes qué más? No, nosotros no compartimos esto, nosotros no vamos a ser cómplices de la destrucción del potencial de crecimiento nacional, fueron y una vez más llegaron a un acuerdo. Después tenemos una serie de otras iniciativas y también lo que fue su gestión en el Estado, si no fue una gestión reformadora, una gestión que se hiciese cargo de lo que es una de las lógicas esenciales de quienes somos más libertarios, por ejemplo, que es la reducción del tamaño del Estado. Ministerio de Seguridad. Es un proyecto que viene desde el gobierno de Piñera. ¿Y para qué vamos a hablar de los dos procesos constitucionales? Porque ahí, por supuesto, que ahí ya la cuestión llega al paroxismo. Claro. Ahora, dicho eso, Sí, claro, ok, sí, sigamos. igual siembra una cierta duda respecto a la capacidad de ponerse de acuerdo después con ese sector en el Congreso y eventualmente gobernando. Porque si usted llega a la segunda A ver, pero yo creo que, a ver, no se estoy hablando por mí, yo creo que una cosa es ponerse de acuerdo en estos temas que literalmente son para candidatos presidenciales y otra cosa totalmente diferente es cuando estén, no sé, tomando decisiones en el Congreso o alguna wea así, ¿no? Es totalmente diferente, por lo menos en mi punto de vista. Una cosa es ponerse de acuerdo para quién va a ser presidente o para estar de acuerdo en quién va a ser el candidato o algo así, en las propuestas y todo. Y otra cosa ya es cuando ya eres presidente, ponerse de acuerdo en el Congreso. Eso ya es otra cosa. vuelta, como lo ha pronosticado Sí. al inicio de esta entrevista, y gana la presidencial, ¿con quién va a gobernar si no es con Chile Vamos también o no? Bueno, yo espero que para ellos sea más fácil llegar a acuerdos con gente que es de derecha y que supuestamente está cercana a ellos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista histórico, que llegar a acuerdos con el Partido Comunista. Hasta el momento han llegado a acuerdos con el Partido Comunista sin problema. O sea, deberían llegar a acuerdo con ustedes. Yo digo, si el que puede lo más, puede lo menos. ¿No sé? Ya, pero son muy distintos, dice usted. Sí, No, es un problema Es que ahí te das cuenta que no es de derecha, es más de centro que de derecha. de operatividad. Es un problema Por de esos cómo tratos. se hacen las cosas. Nosotros queremos que de una vez por todas abandonar la senda socialdemócrata en la cual nos han metido con dejos ya de extrema izquierda que nos tiene paralizados, nos tiene con una demografía de una demografía que es devastadora. En 20 años más este país no sigue funcionando. Tenemos la deuda pública que se nos está disparando, tenemos los sistemas sociales, no los tenemos financiados a 30, 40 años. Igual que para una parte de la izquierda, socialdemocracia es una mala palabra para usted. Yo le diría una cosa, mire, existía un chiste en Austria que describía esta cuestión A ver. perfecto. Decía entonces que la diferencia entre los conservadores de la época, los años 70, y la socialdemocracia, era que los conservadores agarraban un pescado, lo sacaban, lo sacaban, le pegaban con una piedra, todo el mundo decía que era muy cruel matar así el pescadito. Lo que hacían los socialdemócratas era sacar el pescadito del agua y le hacían cariño hasta que se moría.
Ok, se entiende perfectamente. Bueno, esa es la Ok, diferencia entre, de alguna manera, los socialistas, ok. los comunistas y los socialdemócratas. De a poco van matando al país igual. Oiga, quiero que volvamos sobre el asunto de las diferencias, pero Oye, esto ya es otra cosa aparte, pero una entrevista así de directa, clara y con estas cosas, con otro candidato no lo tienes. Y por eso me gusta también este meme, pero ya de por sí como personaje, por simplemente sus respuestas claras, puede que después ya, ok, las propuestas y todas las cosas no te gusten. Eso está bien, está perfecto. Obviamente cada uno tiene su opinión, pero por estas cosas es un candidato que se diferencia de inmediato con el resto, weón. Es increíble. ¿qué no me adelanta algunos nombres del pacto, o sea, de la lista de Nacional Libertario al Congreso? Bueno, creo que le podría adelantar algunos, pero estaría siendo injusto respecto de los otros candidatos que no mencionaría en este caso. Les vamos a ir dando la información en la medida en que tengamos absolutamente consolidadas las listas y en ese sentido para que aparezcan todos de la misma manera. No se olvide que yo soy presidente de todo el Partido Nacional Libertario, no Ok. solamente de algunos. ¿Nos vamos a sorprender con algunos nombres? Yo creo que no. Yo creo que se van a sorprender con la calidad de los candidatos que llevamos, sí. Pero nosotros no estamos en política para hacer farándula y en ese sentido Ok, sí, está hay bien. nombres, hay personas que tienen una trayectoria importante, interesante, pero no creo que salgan, la sorpresa no va a ser porque vengan de otro espacio de conocimiento. Perfecto. Lo que se inscribió fue el pacto. Esto es una cosa que pide el Servicio Electoral para poder preparar la plataforma para inscribir los nombres Así es. de los candidatos. Y ustedes lo hicieron mucho antes del plazo. Ese plazo se vence este sábado. Correcto. ¿Qué viene? Dicho eso, Y de hecho, van a- el jueves tuvimos el Consejo General, en el cual se aprobaron los nombres del partido y se nos entregó también a la directiva la posibilidad de hacer modificaciones de última hora si esto fuese necesario. ¿Y esa última hora van a esperar hasta el 18, que es el No, último estamos plazo? trabajando para tener inscrito la inmensa mayoría de los candidatos lo antes posible, es decir, esta semana, van a quedar inscritos en el curso de esta semana. Ok. Y solamente en ciertos lugares específicos donde tengamos alguna dificultad podemos hacer modificaciones. Y en esa lógica, ¿le gusta esto de esta idea que anda dando vueltas de pactos por omisión entre la lista de ustedes, el pacto de ustedes y el pacto de Chile Vamos? De gustarme, no es que no me preferiría competir en todos lados. Ya. ¿Ya? Me gusta la competencia, pero me hago cargo también de la necesidad política. Disculpen. Y la necesidad política es la siguiente. Yo puedo tener mis diferencias con Chile Vamos, he tenido trabajo conjunto con ellos también, pero no voy a, en razón de nuestra necesidad de diferenciación, y por supuesto por nuestros proyectos políticos distintos con Chile Vamos, no vamos a gestionar políticamente de tal manera de beneficiar la continuidad política de este gobierno. Ya, en esa Consideramos lógica. que este gobierno Ok. ha sido muy malo. O sea, las omisiones son un mal menor, pero lo aceptaría, lo va a aceptar. Como decía una colega candidata a presidenta, a veces uno tiene que comer anfibio. Comer anfibio. Pero bueno, le he puesto que en política había que comer sapo. Ok. Hay que conversar. Oiga, Claro. ¿qué es esto de este proyecto de aborto del diputado Leonidas Romero? ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, Yo el creo diputado que lo requirió después dijo que había sido un... Sí, había un asesor. problema, había un tema con la redacción. Yo estoy de acuerdo con la modificación en la tercera causal, pero por lo siguiente. El proyecto, para que la gente que no lo sabe se entere, es un proyecto que pretendía básicamente echar para atrás la causal de, La causal de violación en y el estaba proyecto de mal, ley. y estaba Ok. mal redactado. Y nosotros lo habíamos conversado y de hecho yo lo que planteé fue lo siguiente, porque nosotros tenemos la cifra. Y en el 92% de los casos se habían producido 1.500 y tantos abortos por violación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Invocando esa causal. Invocando esa causal. Pero solo en 8% de los casos se había denunciado al violador. ¿Ya? ¿Ya? Wow. Y eso es inaceptable. Porque significa que tú tienes 1.400 y tantos causantes de violaciones Así es. que están libres. ¿No es un delito de acción pública ese? Debiese ser un delito de acción pública, O sea, pero el como Ministerio Público podría- quedó la ley, y yo lo planteé en más de una ocasión, ya como quedó la ley planteada, entonces no existe una obligación de denuncia, De denuncia. por parte del equipo médico cuando es mayor de edad. Entonces tienen 1.400 y tantos casos en que no se hizo la denuncia. Y yo creo que nosotros tenemos que avanzar, si vamos a perfeccionar ese instrumento, más allá de lo que es el debate ético sobre el tema del aborto en sí mismo. Claro. Pero así como está la ley en este momento, lo que está haciendo es permitirle a 92% de los violadores, ¿ya?, que se elimine el fruto de su violación y con eso la prueba de la violación, ¿ya?, y quedar libre polvo y paja. Y esa cuestión es inaceptable. Ahora, dicho eso, ¿por qué no avanzar en un proyecto que resuelva ese problema que usted está advirtiendo, si es que es un problema real, o en lugar de terminar con la causal, digamos? Bueno, es que esa era la idea original. Si por eso lo que hizo el asesor del diputado Romero no estaba en línea con lo que nosotros habíamos planteado. Ahora, hay un tema con el tono también de la argumentación, Pero ¿y por qué? porque le preguntan al diputado Romero por esto, O sea, tiene sentido lo que está planteando aquí, ¿no? y él dice, en un tono bien distinto al suyo, hay señoritas que tuvieron una relación, se olvidaron de la pastilla del día después, y después se dieron cuenta que estaban embarazadas, y como saben que el Estado les va a financiar esto, dicen, me violaron. ¿Quién? Ok. Ahora entiendo. Ok. La violé, no sé quién me violó. ¿No le parece que es un lenguaje un poco rudo, por decirlo menos? No, es Con un... personas
A ver, es lamentable ¿Hay que casos así ocurran. como una violación? Es un lenguaje duro, pero también es cierto que el instrumento se presta para eso. Es que no tiene por qué ser así. Por eso es importante, pero no es la es que yo generalidad le de quiero los casos, hacer, es ¿no? que yo le quiero hacer presente una cosa. Esto es aborto por violación. Claro. Ya, si el instrumento se presta para que se produzcan abortos por una causal que no es violación, entonces usted tiene que corregirlo. El instrumento Exacto. está mal diseñado, pero Y- eso bueno, no es culpa de las personas que ocupan el No, instrumento. si es también responsabilidad. Es que, ok, es un error que está mal diseñado, está mal redactado, sí, estamos de acuerdo, pero claro, igualmente es cosa de cada uno llegar a ese nivel y directamente mentir para aprovecharse de esa ley, ¿no? Es lamentable que ocurra algo así, güey, no tenía ni idea de esto. A ver, no liberemos a la gente de su propia responsabilidad, como con el Exacto. tema de las licencias médicas y No, cosas no, por no. el estilo. Lo que le digo es que no Si es culpa de una mujer que ha sido violada. No, pero de acuerdo, pero si nadie está poniendo en duda eso. Es que esa Pero frase, estamos esa poniendo- frase lo que cuando hace es usted ponerla en duda, plantea- ¿no? No creo. ¿No? ¿Por qué? Usted parte de la premisa que el 100% de los casos que se plantearon por el aborto en violación, por causa de violación, es, ¿cómo se dice? Es cierto. O sea, parto de la premisa de que, Yo primero, también, de que una mujer pero no tengo que quiere, partir- no quiere abortar, y pero tengo que segundo, partir- de pero que si tengo una que mujer partir de invoca la una causal premisa- es correcta, pero digamos, tengo es que partir verdadera. de la premisa de que también existen casos en que ese no es el caso. Porque el ser humano comete a veces errores y a veces también comete delitos. Sí, Y es utiliza a cierto. veces también la legalidad para hacerlo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Es que llegue a pasar esto es lamentable, o sea, no sé en qué minuto se te pasa esto por la cabeza, bueno. Y es lo que yo estoy planteando. Lo Wow. que nosotros queremos hacer es garantizar que todo violador que ha causado un embarazo, por el cual se tuvo que recurrir al aborto, ¿ya? Efectivamente pague la Se ha pena. perseguido, claro. Pague ¿Tiene sentido? la pena. Si eso no es posible, o si eso no es viable, o eso no es querido, ese es otro tema, podemos discutirlo. Ya, es que- Pero nuestra actitud y nuestra aproximación es esa. Ya, pero estamos contentos Ok. de que esa frase lo que hace es sembrar la duda respecto de la utilización de la causal. No, más yo creo que es más una, más yo creo decir que es está una diciendo usted, observación, digamos. es una observación perfectamente válida. Me parece correcto el lenguaje. Ahora el tono quizás no es el ideal, pero es una observación perfectamente válida de lo que es. A ver, obviamente lo más interesante, lo más, ¿cómo se llama? Lo que debería hacer es que directamente no existan casos así. Pero si existen casos así, lo que está proponiendo tiene mucho sentido, ¿no? Que básicamente si existe un violador, pues básicamente que cumpla las consecuencias, básicamente. Y que tampoco se aprovechen si es que, no, sí, me violaron y después simplemente es para aprovecharse de la ley y que les den un bono. O sea, tiene que tener consecuencias por sus cosas y ya está. Pero obviamente lo ideal sería que directamente no existiese ningún caso así. El potencial de utilización falso del instrumento. ¿Sabes lo que pasa? Que estaba leyendo esto y toda la polémica por este proyecto y me acordé de la ministra de la Mujer. Que ¿Cuál de dijo, todas? ¿ah? ¿Cuál? La Ok. ministra Orellana, Ah, ok. la actual ministra de la Mujer, que dice, A ver. dijo, o sea, ahí mismo en ese lugar dice, da la idea de que hay una especie como de colusión, que la candidatura de Johannes Kaiser es una especie como de colusión para que José Antonio Caz aparezca como moderado. Mire, yo le voy a decir una cosa. No creo. Nosotros en ciertas materias somos más liberales que José Antonio. Sí, José Antonio es más conservador. Nosotros somos evidentemente más consecuentes y más duros. Pero por lo demás, decirle a la señora ministra de la Mujer que podría preocuparse un poco más de lo que sucede con las mujeres en su entorno cercano en la moneda. ¿Ya? Y menos meterse en lo que es la política contingente de las candidaturas, porque por lo demás no le corresponde como ministra. ¿A qué se refiere con las mujeres del entorno cercano? Bueno, A ver, brother. A ver, brother. creo que la moneda es uno de los lugares más peligrosos para ser mujer hoy en día. Entre violaciones, abusos laborales, suicidios en razón de acoso laboral, etcétera, yo creo que la ministra debería tener las manos completamente ocupadas controlando. Lo vuelvo a repetir. Esto otro candidato no va y lo dice aquí en la televisión. No ataca directamente, por ejemplo, como esta situación. Esto no pasa con otros candidatos. Y eso me gusta, weón. A su gobierno para que no sigan perdiendo el control. ¿Ha dado poca respuesta el gobierno en eso? Yo creo que no ha dado respuestas el gobierno Ninguna. en esta materia. Oiga. De hecho, las respuestas que ha dado han sido respuestas insuficientes, incompletas, y yo creo que hasta cierto punto basadas en la mentira. Basadas en la mentira. Sí. ¿En qué sentido? Usted me va a decir en serio, el día jueves nosotros estábamos tramitando con Monsalve la ley de presupuesto. Me va a ¿Mentiras? ¿En serio? Se sorprende el... decir en serio que el ¿Cómo se presidente llama? había decidido El- sacarlo de su cargo. Se me fue el nombre del... Lo tuvo 48, entre 48 y 72 Casi horas, 48 horas, sí. hasta que esta cuestión apareció en la segunda. Me molesta cuando nos mienten en la cara. El señor presidente había decidido conservar a Monsalve. Y cuando el escándalo estalló, recién ahí decidió sacarlo. En Wow. ese sentido es una mentira eso. Bueno, evidente. Porque por las explicaciones que se dieron después. Evidente, a mí no me convencen las explicaciones. Volvamos a la campaña presidencial.
¿Por qué habría que votar por usted en vez de votar por José Antonio Kast? Un votante que está decidiendo su voto y que más o menos quiere votar por la derecha. Mira, buena pregunta. Yo le diría, por consecuencia política, usted aquí vota Kaiser y va a recibir Kaiser. Va a recibir un programa, nacional libertario. Me convenció. No va a poder reclamar el CERNAC después. No hay un cambio entre primera y segunda vuelta, la oferta va a ser siempre la misma. Y en el caso de Kast, ¿sí? Ok. Bueno, lo tuvimos en la elección A ver, sí, en la elección pasada pasó. pasada, lo tuvimos por el tema constitucional, son temas por los cuales nosotros nos terminamos separando. Si existen razones por las cuales yo no estoy en el Partido Republicano. ¿En qué cambió José Antonio Kast entre la primera y la segunda vuelta del 2020? Hizo el análisis, y es un análisis que muchas veces hacen también los analistas políticos en este país, que dicen, entonces usted ganó en primera vuelta, ahora tiene que irse hacia el centro. O tiene que adaptarse, tiene que negociar y tiene que cambiar entonces su postura. A ver, el pensamiento es... Ok, se podría considerar válido, tiene sentido. ¿Por qué? Porque, ok, ya convencí a cierta parte en primera vuelta, ya convencí a cierto sector, entonces ahora vamos a proponer cosas para, para el otro sector, para así poder abarcar mucho más público y que más público se convence y vote por mí. Pero claro, al hacer eso es como que el sector al que ya tenías convencido ve tu jugada y es como que... Este men está tratando de aprovecharse. Este men está cambiando de bando. Este men simplemente está yendo para donde le conviene. ¿Por qué? Porque necesita más votos. Entonces directamente ese candidato ya no le gusta. Y eso fue lo que pasó básicamente. Y es una estrategia, ok, tiene sentido. Si lo ves así, por ejemplo, abarcar más. Pero al mismo tiempo es como que genera desconfianza en el lugar donde... O en el sector del que ya tenías convencido. Y sinceramente eso... A muchos no les gusta, a mí tampoco me gusta. Entonces como que por ahí pierde un poco de confianza. Que de alguna manera estas sean mayoritarias. Yo no comparto necesariamente ese análisis. Yo creo que las Si lo negociaciones... hizo no le resultó, digamos, porque perdió. Evidentemente. ¿Ya? Perdió con Gabriel Boric. En esencia, el tema es que usted no puede... A ver, usted va a la elección, usted está ofreciendo un programa, nos pasa ahora con Jara, ¿de acuerdo? Exacto. Usted ofrece un programa, ese es el programa por el cual la gente se compromete y consolida respaldo. Si usted en segunda vuelta cambia ese programa, usted lo que está haciendo es asumir un programa que no es propio. Y directamente mentir a los que ya votaron por ti. O sea, te estás cambiando de bando, o sea, estás contradiciéndote a ti mismo, o sea, estás proponiendo algo y después de repente no, ese programa desaparece. ¿Por qué? Porque no me conviene. O no sé, no me gusta. Entonces eso hace generar aún más desconfianza y después puede que directamente, después cuando gobierne se va a demostrar que, ok, primero planteó esto, después planteó esto otro, y claro, después en el gobierno hace totalmente otra cosa. O sea, no tiene sentido. Eso deja a los propios muchas veces, a la propia gente, un poco descolocada. Sí. Y nos pasó con el tema, con Chile Vamos. En segunda vuelta, y lo dijo el senador Chaguán, no sé si fue aquí o fue en otro programa, que prácticamente le habían hecho el programa de nuevo a José Antonio. Y por lo demás, hace un par de días, ayer o antes de ayer, lo dijo el señor Celis, que nuevamente le iban a hacer ese chistecito. Celis, el diputado. El diputado. Entonces, Otra vez le van a hacer lo mismo a José Antonio. Wow. bueno, si usted va a elegir a José Antonio, o sea, si usted va a votar por José Antonio para elegir a Chile Vamos, bueno, quizás se quede con el original. Y ese es el riesgo con Kast. Pero espérese, usted dice que fue una traición de Kast entre la primera y la segunda Yo digo vuelta. que simplemente parte de lo que es una mala tradición política en Chile de pensar que uno tiene que negociar con otro sector político para Genera lograr mayoría. desconfianza. Yo creo que uno tiene que generar un programa político que sea capaz de convocar mayoría. Y en la segunda vuelta uno va con ese programa político y se confronta con el programa político del oponente. Exacto. Y es con el cual yo quiero lograr mayoría. O sea, usted no le Pero cambia, necesariamente- yo entre la primera y la segunda vuelta usted no le cambia una coma a su programa. no creo que los programas políticos, a ver, no creo que negociar con Es que- políticos haga la diferencia. Mira, Creo que uno tiene que convencer al 50 más 1 de la ciudadanía. Creo que uno tiene que tener más respeto al ciudadano, ¿ya? Y a su Eso es capacidad cierto. de decidir. Y en ese sentido, estas cuestiones de yo tengo que hacer lo que me dice Chile Vamos, o lo que me dice Evópoli, o lo que me dice el de aquí, o el que me dice más allá, para lograr consolidar una mayoría electoral, creo que equivoca el foco. Es interesante el punto, porque Juan Sutil, que acá entra y aparte ya todo lo que has proponido, por ejemplo, ya para atrás, por ejemplo, antes de las primeras vueltas, con todas las campañas que ha hecho y de repente pasas a segunda vuelta y cambias completamente. O sea, no tiene ningún sentido hacer toda la campaña que ya hiciste si después vaya a terminar cambiando tus propias ideas, güey. No tiene sentido. al comando de Evelyn Matei el martes en la mañana, que me parece que fue en Tele 13 Radio, dijo: apoyo en segunda vuelta. Habría que ver las condiciones para que Chile Vamos se sume a una segunda vuelta apoyando a Kast o a Kaiser. Perfecto, yo estoy absolutamente interesado en ver cómo va a hacerlo para apoyar a Jara.
si es que no le damos lo que él quiere. A ver, ¿cómo? Sí, sí, al final la elección en segunda vuelta es binaria. Entonces el Sutil va a tener dos opciones. O vota por Jara, o vota por Cast o por Kaiser. Ya, Que se decida. no le queda otra. O sea, las condiciones puede guardarlas en algún archivo. Bueno, No hay condiciones, es que, digamos. es que es como es. O sea, no va a ser una negociación con Ahora Chile usted Vamos. puede conversar, usted Es que tampoco tienen que ser por qué una negociación, weón. Si al final el candidato quien tiene que convencer es al ciudadano, no a un partido, a otro partido. puede conversar después respecto de lo que va a ser la gestión de gobierno, qué proyectos quiere avanzar, porque ahí sí tiene que entrar a conversar a nivel parlamentario. Exacto, eso ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero esa es otra conversación. Y supongo que también a nivel de cuadros políticos como para ejercer el gobierno, ¿no? ¿O usted tiene cuadros suficientes en Nacional Libertarios como para nombrar ministros, Tengo 51 subsecretarios, CRM? Tengo 51.500 militantes. Yo creo que el punto no es tener a la gente, que por lo demás yo creo que la inmensa mayoría de las personas cuando recibe un llamado telefónico del señor presidente de la República que le dice, oiga señor, necesito de sus servicios en este cargo, no le van a decir que no, incluso si son de otras formaciones políticas, por un tema de patriotismo. A ver, es difícil, sí. Ya, no, sí, no sé, sí, yo entiendo lo mismo. Y creo que estoy de acuerdo, digamos. Me parece que la mayoría de la gente diría que, bueno, el problema es de dónde saca la gente. Mire, porque lo que está diciendo usted es que Chile vamos, que vote por Jara. Lo que es mi caso, no, que sé que no van a votar por Jara. Entonces, Claro. por eso las amenazas, cuando usted apuesta, cuando usted juega póker, ¿ya? Usted tiene que tener alguna carta, por lo menos una. No puede apostar si no tiene nada absolutamente nada en la mano y para más remate tiene un espejo detrás de las cartas. ¿Ya? No le sirve. Entonces, lo que yo estoy planteando es lo siguiente. Sí, se puede cooperar y se puede trabajar y si gana la señora Matei, probablemente vamos a cooperar en las iniciativas positivas que tenga que presentar la señora Matei. Pero a nivel parlamentario. Pero otra cosa. O sea, otra cosa usted no muy sería ministro de distinta. Matei. ¿Cómo? Usted no sería ministro de Matei. Tendría que darle muchas vueltas. Pues yo prefiero la independencia y la autonomía. Pero me acaba de decir que cuando llama el presidente de la República es muy difícil. Por eso le digo, que tendría que dar muchas vueltas. Por eso le digo que ¿Y es al muy revés? difícil. Pues. ¿Y al revés? ¿Matei podría ser ministra suya? ¿Usted le ofrecería? En el caso de que efectivamente hubiese todavía un ministerio, digo, bueno, nosotros vamos a reducir mucho, ¿Ya? que requiriese de sus habilidades y que las tiene, ¿ya? Por supuesto. Vamos a buscar la gente más capacitada para eso. Ya, pero también me ha dicho antes que son gente que poco confiable, que ha traicionado yo lo su- que- Pero es que ahí estáis hablando en general de Chile Vamos. No estáis hablando únicamente de Matei. O sea, ya es una cosa diferente. Le he dicho que que ha hecho políticamente, políticas de izquierda. sí, y le he dicho que es políticamente, ¿ya? No son la gente que yo creo que debiese conducir, pero pueden ser conducidos. Pueden ser conducidos. Ya, Ok. ahora, dicho eso, ¿no sería un gobierno nacional libertario un gobierno que necesariamente requiere de una coalición, no solo en el Congreso, no solo a nivel parlamentario, sino porque lo que le van a preguntar más adelante, particularmente si pasa a segunda vuelta, es ¿con quién va a gobernar? Bueno. Que es la pregunta que se le hace a todos los candidatos, particularmente los que Lo cual tienen- irónicamente se hace en un país que es presidencialista y en cuya constitución se le entrega al presidente de la República un poder realmente indescriptible. Pero mire, usted ha visto lo Pero- que Janet pero- Jara está hasta acá que le pregunte por el ministro de Hacienda, por el encargado Bueno, pero es que yo económico. sí le puedo decir que a quién pongo de ministro de Hacienda. ¿A quién pone de ministro de Porque hasta el momento a Víctor Espinosa, en Economía o en Hacienda, trataríamos de traer de vuelta a Daza, ¿ya? Para que se haga cargo de ese espacio. Se veía bastante cómodo sentado al lado de Milei el viernes en la cadena nacional. Me imagino, y los argentinos parecen bastante cómodos con la reducción de riqueza, o sea, de pobreza que se ha producido en Argentina, se ha disparado su crecimiento a 5 o 6%, nos tenemos que poner pronto las pilas o si no nos van a pasar por encima. Así es que, Pero sí, trataría de traer a Daza de vuelta. ¿por qué no? ¿Y le ha preguntado? Digamos, no le he preguntado directamente, no he conversado con él. Porque la semana pasada nos pasó que alguien dijo acá que un ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda salió por Twitter diciendo, o sea, Bueno, el es posible. aludido- Es posible que diga que no, pero yo creo que, como usted me dijo a mí, ¿no es cierto? Si a usted lo llaman por teléfono para ser ministro, ¿usted le diría que no al presidente de la República? No es fácil. Y en un tema capital, ¿quién sería su ministro de Seguridad? No, ahí tenemos a Luis Felipe Cuellar. A Luis Felipe Cuellar lo tenemos como potencial ministro de Seguridad y de Defensa. Queremos un biministerio. Biministerio. Así es. Para que las capacidades sean complementarias en materia de lo que es el músculo represivo del Estado. ¿Con qué credenciales aprovecha y se lo presenta al país? Digamos? Bueno, Luis Felipe Cuellar fue general en retiro del ejército, estuvo a cargo de la macrozona norte, estuvo a cargo de la macrozona sur, estuvo a cargo del tema pandemia en Arica, en el norte. Es profesor de la Academia de Guerra, tiene una cantidad de pergaminos en esta materia no menores y quizás ustedes lo recuerden más bien por sus declaraciones en algún momento cuando desafió a los narcoterroristas ahí, esos que se hacen decir mapuche, los desafió a atacar a su tropa en vez de andar matando gente inocente. ¿De acuerdo? Ok. Así es un hombre de carácter. Es el estilo. Ese es el estilo. Eso, a propósito de eso, ¿cuándo se justifica la violencia? No, ¿cuándo se justifica el uso de la fuerza? Ya. La violencia no se justifica, la violencia es lo que aplican normalmente los delincuentes y violentistas. Se justifica el uso de la fuerza cuando se está violando la ley y hay que reimponer el imperio de la ley. Y la ley, damas y caballeros, es la manifestación de la voluntad del soberano, de la democracia. Si usted, ahí donde se viola la ley, lo que se está haciendo es violar la voluntad del pueblo de Chile.
Ya, la pregunta es, ¿quién determina cuándo se viola la ley? Porque se lo pregunto por la polvareda que se armó cuando usted le dijo a Tomás Moschati que apoyaría un golpe de Estado si se dieran más o menos las mismas condiciones y con todas sus consecuencias. Exactamente las mismas Las condiciones. mismas condiciones. Bueno, exactamente las mismas condiciones. Bueno, lo determina el Poder Judicial, lo determina la Contraloría, lo determina hasta cierto punto el Congreso. Esas son las instituciones que nos hemos dado, ¿no? Y en el caso del golpe de Estado, esa O era cuando tú tienes esa era la flagrancia. condición. Tú tienes también flagrancia. Si hay un ladrón dentro de tu casa y está armado en flagrancia, yo tengo derecho a sacar mi arma debidamente inscrita y meterle todos los tiros que tenga en el cargador. Lo que pasa es que eso nos lleva a una pregunta sobre la legitimidad del uso de la fuerza o de la violencia. Es un tema de debate, digamos. Sí, si usted cree en el marxismo, usted cree entonces que es legítimo cualquier uso de la violencia para alcanzar entonces la dictadura del proletariado y posteriormente el paraíso comunista. O sea, frente a un gobierno manifiestamente injusto o frente a la ausencia de Estado de Derecho, da la impresión de que algunas personas podrían organizarse para responder violentamente. Bueno, o por uso a de la eso fuerza, respondió ya Tomás de Aquino. Sí. Y evidentemente que ante un gobierno que abandona el respeto a la ley, eso es posible. Existe lo que se llama el derecho a rebelión. El artículo 20 de la Constitución alemana dice claramente que todo ciudadano tiene derecho a oponerse por todos los medios a su disposición, a quienes traten de modificar los primeros 20 derechos de la Constitución alemana por otro medio que no sea aquel que establece la propia Constitución. Se lo pregunto porque hay un debate que usted mismo planteó, lo planteó esta semana, respecto del estallido social Sí. Y respecto de la actuación de la Fiscalía. Usted dijo algo así como que la Fiscalía fue parte de una operación subversiva. Bueno, Lo dijo. en la medida en que no actuó de manera proactiva, evidentemente que sirvió a los violentistas. Ya, no se hizo parte activamente. Bueno, lo que sabemos es que la inmensa mayoría de los recursos, el propio fiscal Armendáriz en una reunión con los fiscales, destinó la inmensa mayoría de los recursos a la persecución de violación a derechos humanos por parte de las policías. Eso es lo que sabemos. ¿Y no tendría que haber sido así? Yo creo que estando No. absolutamente claro que había coordinación, que había gestión, que había logística, que había diseño detrás de lo que era, por lo menos, el corazón violentista del 1810, él debió... Es que para empezar, el policía en ese tiempo estaba simplemente cumpliendo con su trabajo. O sea, ¿por qué va a estar buscando o intentando ¿cómo se llama? Investigar al policía que simplemente está haciendo su trabajo, está defendiendo y básicamente está viendo las juegas, o sea, simplemente está defendiendo las juegas que están haciendo todos los hueones que están ahí destrozando todos los lugares, quemando todos los lugares, haciendo las miles de cagadas que hicieron? Entonces, ¿por qué no buscar directamente a los que hicieron todas esas barbaridades en vez de estar buscando directamente a la policía, que simplemente están defendiendo a los demás? Están haciendo su trabajo. Están intentando de que no ocurra más esas situaciones que están haciendo estos weones ahí en la calle, quemando y destrozando todo. O sea, tiene sentido, ¿no? Buscar a los que están destrozando todo, a los que están quemando todo, en vez de buscar a los policías que simplemente están intentando controlar todo y que no sigan ocurriendo estas situaciones. Tiene sentido, ¿no? haber buscado a los responsables. ¿Por qué cambió la cosa? O sea, Y yo no he visto a ningún responsable pagar por sus cuentas. Estaba bastante claro desde la intuición, digamos, porque No, desde la intuición. Es un Porque problema de observación. Usted no tiene decenas de ataques a estaciones de metro al mismo tiempo. exacto. Al mismo tiempo. ¿Ya? Con acelerantes que no existen en Chile. ¿Ya? Si no es porque existe una planificación. No, Si sí, usted no tiene- yo le entiendo encontrar razón, digamos. Parece sensato pensar que hay una coordinación. El Es un problema es tema que de Es sensato, tiene sentido. lógica. aparentemente no hubo pruebas, digamos. No, aparentemente No investigaron. no hubo investigación. ¿No se investigó No, necesariamente? yo creo que no ¿Y investigó. cómo O sea, estaban más preocupados de seguir a los policías que de seguir a los hueones que están quemando las hueas, weón. se sabe que hay un acelerante que no Bueno, existe en yo Chile? le voy a decir una cosa. Quemar una estación de metro, trate de hacerlo con benzina. Claro, no es normal tampoco. Ya. Trate de hacerlo con benzina. No es normal y para quemar todas las estaciones al mismo tiempo, o sea, obviamente hay una planificación detrás. Ya, o sea, Había un diseño, pero había de toda una acelerante, preparación. Mire, de dése una cuenta de lo siguiente. investigación Dése cuenta de lo científica, siguiente. Dése cuenta de lo siguiente. Para quemar una estación de metro, usted tiene que identificar qué es lo que se puede quemar. Uno. Y estamos hablando de una. Aquí se quemaron decenas. Exacto. Tiene que identificar qué es lo que se puede quemar. ¿Dónde aplicar el acelerante? Porque tampoco es que hayan dejado los que diseñaron las estaciones de metro para que fueran cajitas de fósforo para No, claro. para los visitantes, ¿no es cierto? Usted tiene que entonces encontrar los medios adecuados para utilizarlos, tiene que coordinar el ataque. Todo eso sucedió por obra y magia, por obra del Espíritu Santo, pasó No, todo al sí. mismo tiempo y pasó todo de manera eficiente, que- ¿no? No, sí puede ser. Es que es bien lamentable que no se haya, o sea, ya se sabe más o menos por qué no se ha investigado, pero es bien absurdo, o sea, para una persona que está centrada, que tiene sentido común, no investigar esta situación. O sea, estás viendo que están al mismo tiempo
haciendo todo este escándalo, destrozando todo al mismo tiempo, ¿por qué no vas a investigar? ¿Por qué te vas a centrar en los policías, en los carabineros? No tiene ningún sentido. Si la pregunta es por si hay pruebas, pero no las hay, usted dice que no se investigó. Ahora, dicho eso, Y si, ok, si un carabinero hizo algo malo, ok, investigalo a él. Pero por qué no vas a investigar todas las estaciones de metro que se están quemando, todos los destrozos que están habiendo en otro lugar y simplemente te vas a enfocar en el carabinero? O sea, ok, si hizo algo malo, investigalo, pero no dejes de investigar investiga también lo otro, ¿no? usted dice, el fiscal regional Armendari destinó Y ya después, cuando tengas todos los datos, ahí recién dices, ok, esto fue preparado, estos son los malos, estos simplemente son buenos, o no sé qué, pero investiga. El tema es que aquí directamente no se hizo nada. Y se persiguieron a los carabineros porque sí. la mayor cantidad de recursos a investigar violaciones Sí. de los derechos humanos. Ya ha Bien investigar las violaciones de derechos humanos, supongo. ya insistido con la fiscal Chong, que ha sido incluso condenada en Costa por su ataque permanente a uniformados, el caso Zamora, ¿ya? Donde ella ocultó prueba, no se la presentó al tribunal. Ha sido, mire, No, pero en principio, independientemente de la actuación de Chong, en principio está bien perseguir las violaciones de derechos humanos, ¿no? pero evidentemente, ya. si es que existen. No, claro, pero está bien. Pero no es perseguir. lo mismo, es que no toda acción de la policía es una violación de derechos humanos. Exacto, simplemente están haciendo su trabajo, están cumpliendo la ley contra hueones que están destrozando todo el lugar y atacando a los mismos policías. Pues la fiscalía parece que tomó la decisión de que eso fuese así y llegamos a tener más de 4.000 causas abiertas contra carabineros. Los, Wow. casos, De hecho- los casos en que manifestantes perdieron la visión, No, ¿cuántos eran? ¿24? hay distintas cifras. No, pero hay casi 400 documentados. no, que le llegó aquí tiene un ojo morado no es lo mismo que perder un ojo. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Una lesión ocular no es lo mismo que perder un ojo. Por otro lado. Las lesiones oculares, ¿no? Y hacer presente lo siguiente. Nuestra fuerza pública actuó con los medios que le había entregado el Estado. Medios que habían sido comprados por lo demás por la señora Bachelet. En su gobierno. Pero eso no importó a nadie. Más de 4.000. Mire, hoy día tenemos mucho menos carabineros. Y ya de por sí estaban bien limitados. ¿Por qué? Porque, o sea, ya se sabía. Si actuaban o intentaban hacer algo, simplemente defenderse, porque le estaban atacando mucho más en ese tiempo, ya se sabía que iba a pasar. Le iban a investigar, le iban a echar, o no sé, le iban a hacer miles de estas weas, que finalmente pasaron. Que los que teníamos al principio de este mandato. Tenemos menos carabineros. Menos. ¿Ya? Menos. Hemos perdido carabineros. Tenemos casi 4.000 menos que los que teníamos al principio de este mandato. Entre otras cosas por la desmoralización de la gente. Exacto. Y le voy a decir una cosa. Afuera, usted ya no puede andar sin temor. Y me acuerdo en ese tiempo, weón, todo era en contra de los carabineros. Todo era en contra de los carabineros. Ya hayas, o sea, entiende de que ok, hayan habido algunos que hayan hecho mal su pega o que no sé, pero eran todos, se generalizaba así, veía un carabinero y había un hueón insultándolo. Había un carabinero y no sé qué. O sea, es bien lamentable que llegue a pasar eso cuando simplemente ellos están para cumplir la ley y evitar que tú ah, armes todo el desastre que armaste finalmente. Entonces, como, no sé, es lamentable. Y después, cuando simplemente ellos están haciendo su pega, después los terminan denunciando a ellos, los terminan haciéndole una investigación a ellos. Y obviamente, después, por eso, muchos van a dejar el cargo. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo ser carabinero, ya no les tienen respeto, no podían hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque podían investigar. O sea, es que no tenía ningún sentido. Obviamente van a dejar de ser carabineros. No tenía ningún sentido. Y ok, está bien. Puede que hayan habido algunos malos carabineros. Sí. Pero no porque uno va a ser el malo, todos van a ser automáticamente malos. No tiene sentido. A que lo secuestren. A agarrarse una bala loca. No puede andar sin temor a que le quemen la casa o que lo asalten en su propia casa. ¿Y eso fue el resultado de qué? Entre otras cosas también de un presidente de la República que apenas llegado acusaba entonces que en las comisarías de carabineros violaban a las mujeres, que las violaban. Eso lo dijo el presidente de la República cuando recién llegó. Hablan de refundación, hasta el día de hoy hablan de violación sistemática de derechos humanos. Cuando los que estaban destruyendo nuestro país, los que estaban cometiendo delincuentes, no otra cosa, no manifestantes, delincuentes, trataban de quemar vivos e incluso en algunas ocasiones tuvieron éxito, ¿ya? A nuestra fuerza pública. Así A es. quienes están llamados, Y a ella no se les dice nada, ¿no? ojo, Es que no tiene sentido. a imponer el imperio de la ley.
Y la ley, se lo repito, la ley es la manifestación, en una democracia, la ley es la manifestación de la voluntad del soberano. Es decir, lo que estaban haciendo estos extremistas de izquierda y sus socios en el Congreso y sus socios en los medios, etcétera, era hacerle un golpe a la institucionalidad. Estaban violando nuestras normas, las normas que nos hemos dado como país, y eso es inaceptable. Dicho eso, lo último, si usted fuera presidente y un fiscal se comporta de la manera en que usted críticamente evalúa la actuación del fiscal Armendari, ¿perseguiría su destitución? A ver, a través de la Corte Suprema se puede hacer. De hecho, lo he hecho como parlamentario. Yo soy uno de los parlamentarios que impuso la acción contra el Armendari, contra la Corte Suprema. Perdimos. Perdieron. Perdimos. Pero Pero le voy a decir una cosa. No lo hice porque haya estado convencido que el señor Armendari no debe responder por sus actuaciones. Estoy absolutamente convencido de que él debía responder por sus actuaciones. La Corte Suprema tomó la decisión de que él había actuado dentro de sus facultades. Perfecto. Pero una cosa es actuar dentro de las facultades. Otra cosa es actuar correctamente dentro de sus facultades. Johannes, muchísimas gracias por la interés. Muchas gracias. Don Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario y candidato presidencial en esta edición No se de calla. domingo con... Es increíble. Buena entrevista en la televisión y ya era hora de que más los conozcan. Ok, también en este mismo programa de Mesa Central estuvo Camila Vallejo. Quiero ver esto también, a ver qué dijo. Central Ministra, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la gentileza. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Iván. ¿Cómo está la Buenas guagua? tardes a todos y a todas. Bien, 6 meses ya cumplió. Cosa seria. ¿Ah? Cosa seria la chochera, digo. Me da la alegría diaria que necesito para enfrentar el trabajo, la Para verdad. enfrentar cosas complejas. Sí. Llamó muchísimo la atención el jueves el secuestro de este empresario en Quilicura. ¿Hay un problema con los secuestros? Ha habido una controversia por las cifras, en fin, pero ¿hay un problema? ¿Hay una industria incipiente de secuestro extorsivo en Chile? O sea, hay un cambio en el tipo de delito que se desarrolla en Chile y eso vino de la mano con la evolución que tuvo el crimen organizado en nuestro país. Entonces, efectivamente, si bien La pregunta es por qué no han hecho ni una weá con hemos respecto a tenido esto. una disminución del secuestro como validado y el reporte hubo una discusión en eso, ¿no? Sí, po. Pero fue bastante claro que después de la validación del tipo penal del secuestro había una baja, pero la complejidad del secuestro es más grave, ¿no? Por ejemplo, los secuestros extorsivos. Sí, po. Entonces, por eso nuestro gobierno dentro de la Política Nacional contra el Crimen Organizado ha armado equipos especiales, los equipos ECO, por ejemplo, que se han tenido que ir especializando en la persecución de esta nueva criminalidad, particularmente una de ellas es el delito de secuestro extorsivo. Pero que pase esto como lo que pasó en Quilicura, ¿es episódico, es accidental o podemos ya hablar de una tendencia? El fiscal nacional, Ángel Valencia, dice, las calles ya no son lo mismo. O sea, Es verdad, el otro día vi esa entrevista, fue muy lamentable. Antes de ceder la palabra al fiscal Héctor Barros, que es el coordinador del equipo de fiscales de ECO, quisiera hacer una afirmación que creo que es relevante para toda la comunidad. Toda la comunidad, la ciudadanía que está en su casa, que quizás está viendo esto, sabe que este país cambió, que ya no estamos en la misma situación. Wow. Sabemos que las calles no son las mismas que teníamos antes, Wow. sabemos que la noche no es la misma que teníamos antes. Y la ciudadanía ya hizo cambios en su vida. Y Carabineros y la Fiscalía también ya hicimos cambios en nuestro proceso de trabajo. No es una realidad a la que tengamos que adaptarnos, es una realidad a la que ya nos adaptamos. Nos falta Pero es que, ¿cómo mierda un fiscal, cómo mierda puede llegar a decir algo así? Es que, wow, este país es increíble, es que no tiene sentido. Tenemos que adaptarnos nosotros a cómo actúan ahora ellos. Tenemos que adaptarnos nosotros porque ahora están ocurriendo más crímenes. hay En una... que evidentemente con la presencia del crimen organizado, de delitos que no necesariamente van al alza, pero son más violentos, o sea, independientemente si van al alza o la baja, son más violentos. Entonces eso reconfigura la sensación de inseguridad, evidentemente aumenta, dado la violencia de este tipo de criminalidad. ¿Y por qué no se actúa en contra de esto? A ver, y una de por qué pasa esto también es porque no se tiene control sobre quién entra y quién sale del país también. O sea, también tiene que ver eso mucho. Porque generalmente son extranjeros que vienen de afuera, ilegales, que vienen a cometer todas estas cosas. También, obviamente, no hay que dejarnos de que solamente son ellos. También hay gente de acá que va y hace esto. Pero pasa por lo mismo, básicamente. No se controla esto. No se controla. Y se actúa tarde. O directamente a veces ni siquiera se actúa. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Y evidentemente esto se manifiesta en ciertos sectores, en ciertos barrios en específico, ¿no? Por eso, insisto, dada ese diagnóstico, se ha elaborado por primera vez una política nacional contra el crimen organizado, hemos tenido intervenciones en barrios específicos a propósito de calles sin violencia, ¿no? Y existen estas coordinaciones que no son solamente a nivel municipal, sino que son un poco más de territorio más macro en las regiones, ¿no? Hoy día tenemos, por ejemplo, una fiscalía supraterritorial que busca justamente perseguir este delito más allá incluso de lo que pasa en una comuna específica, en un barrio, sino que lograr, independientemente que se materialice en una comuna, perseguirlo a nivel
a nivel regional o incluso pensando en la labor que se hace desde la frontera, ¿no? Entonces, hay una necesidad de poner a todos los servicios públicos, instituciones del Estado detrás de esto. Entonces hay un trabajo a nivel territorial, interinstitucional, con municipios, con gobiernos regionales, con aduana, servicio de impuesto interno, y faltan herramientas obviamente, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos dicho del levantamiento del secreto bancario, lo que busca es que podamos dotar a nuestra institución del Estado con mayores herramientas para ser más eficientes en la persecución de delitos que siempre tienen a la base algún interés económico, ¿no? Hay negocio, hay dinero y el lucro. Sí, pues. Ahora, dicho eso, tomando en consideración la descripción que usted hace de ese tipo de colaboración, ¿cuánto aporta meterse en una polémica como la que protagoniza con el alcalde Desbordes respecto de quién es responsable por lo del Barrio Mex? Mira, Iván, yo no entiendo de dónde viene esta disputa de protagonismo. A mí no me interesa eso, ¿no? Lo que yo he dicho es algo totalmente cierto. Aquí las intervenciones que se vienen desarrollando en el territorio, en Barrio Mex, son intervenciones del Estado, ¿no? Y por lo tanto, yo no sé si hay una especie como del alcalde sentirse pasado a llevar con esta declaración, pero lo que estoy señalando no es mentira, es real. O sea, al menos desde el 2022... Lo que se entendió, ministra, es que usted reivindicaba eso, que aparentemente ha sido exitoso en estos primeros días al menos, como una acción del gobierno, ¿no? Ok, si es así, si todo lo hace, ¿por qué mierda no lo hicieron antes? Si lo hace, ¿por qué se demoraron tanto en hacerlo? Si ya sabían que el problema existía. Si es que es así, el Estado lo hizo. ¿Por qué no lo hicieron antes? No, como una cuestión de coordinación del Estado, digamos. Es que no me puedo hacer cargo de cómo interpreta lo que he dicho, pero lo que he dicho es sea, real y digamos, concreto. Es lo que dijiste. El propio delegado presidencial es testigo de aquello, ¿no? Incluso de la delegación anterior, con Constanza Martínez. El trabajo que se viene haciendo de intervención del Estado, al menos parte del 2022, al menos, ¿no? Y ha tenido evoluciones, ¿no? Pero ha tenido resultados. Ya en marzo del 2024 de hecho, esta parece ser una de las mejores, ¿no? ¿Ah? Esta parece ser una de las mejores y más completas intervenciones. Es que porque no es solo una cuestión de espacio público, por lo que se ha visto. No, hemos tenido varias intervenciones que han permitido la disminución de delitos, no solamente respecto a los toldos azules, sino que de intervención en bodega, de poder requisar productos que vienen de contrabando, etcétera, y que ha ido evolucionando justamente por una coordinación del Estado. O sea, A ver, pero, ok, ustedes se tuvieron que, ¿cómo se llama? Tuvieron que hacer caso, básicamente, ¿ok? Sí, pero porque la iniciativa no fue de ustedes de hacer esto. La iniciativa no fue de ustedes de ir y controlar esta situación. Si fuese por ustedes, no se seguirían sin hacer ni una wea. el delegado no. presidencial, que representa al gobierno, Claro. tiene la responsabilidad de coordinar instituciones del Estado, Servicio de Impuesto Interno, aduana, las propias policías que dependen del Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Y eso se hace también El Ministerio de Seguridad Pública que tiene a una kinesióloga, un kinesiólogo ahí cobrando 4 millones, güey. coordinado con los municipios, el municipio de Santiago, el municipio de Estación Central. Entonces, insisto, yo no entiendo por qué esta polémica de protagonismo, porque aquí ha habido un trabajo del Estado, donde el gobierno ha tomado una decisión política desde el día 1. Ahora, Por iniciativa del alcalde. es cierto que... de favorecer, de ayudar, de coordinar a instituciones del Estado con la administración anterior y con esta administración. Porque ¿Desbordes entendió mal? Es que mis palabras son sumamente taxativas. Él dijo que yo faltaba la verdad por decir que había un trabajo del Estado. Y es obvio que el Servicio de Impuesto Interno es el Estado, que las policías no son Estado, que aduana es el Estado, que el Ministerio de Seguridad Pública es parte del Estado. Y también En vez de estar peleando por estas weas, ¿por qué directamente no se preocupan de las miles de weas que están pasando en el país? En vez de estar peleando, sí, nosotros hicimos esto, no, nosotros hicimos esto, no, sí, nosotros fuimos, o sea, no, cállate, nosotros fuimos. ¿A qué mierda le importa qué fue? Ok, la wea es que pasó, ok, se actuó, bien, tarde, pero se actuó, ok, sigamos así. Contra todos los otros casos que hay en el país, porque no solamente pasa en Barrio Mex, no solamente ocurren cosas en Barrio Mex, pasa en todo el país. En todo el país hay toda la weá de secuestro, delincuencia, narcotráfico. En todo el país está pasando lo mismo. No solamente en Barrio Mex. Pónganse las pilas en vez de estar diciendo, sí, nosotros actuamos en Barrio Mex. No, nosotros fuimos. En el país también está pasando, el resto del país también pasa. Por favor, trabajen. Junto con ¿Te quedan cuántos meses de gobierno? los municipios. también consta que Entonces, estos movimientos en MEX vienen incluso del alcalde Alessandri, o sea, de antes del periodo de Iracy Hasler. La pregunta es si no hay un mérito también del alcalde de Santiago de coordinarse con el delegado presidencial. De hecho, estaban juntos en el primer operativo. pero Iván, nadie ha puesto en duda eso. No sé, ¿de qué puede sacar de mis palabras aquello? No sé si usted escuchó lo que yo dije. Pero no, jamás Es que se le ha restado mérito. Pero, De hecho, ministra, la frase suya es, lo que está pasando en MEX es una decisión política del gobierno. hay una decisión política del gobierno. Por eso, y el o sea, trabajo...
pero iniciada por el alcalde, incentivada por el alcalde. Si el alcalde nunca hubiese dicho eso, nunca ustedes hubiesen hecho esa wea. Lo que- Yo ¿Qué me tal? meto en la cabeza de Mario Fernández, pero parece entenderse que usted dice, mire, lo que está pasando en MEX lo decidió el gobierno, no lo decidió el alcalde. No, es que usted está compartiendo la interpretación que hace el alcalde. Con respecto a lo que tú dijiste. Pero si usted ve lo que yo dije completamente en mi entrevista, es que aquí hay una decisión política del gobierno de apoyar y liderar también las intervenciones en MEX, junto con los municipios. Y lo dije, mencioné municipio de Santiago, municipio de Estación Central. quería menoscabar Y a Desbordes, eso- por decirlo así. No, para nada. Entonces yo no sé por qué él abre una polémica, me acusa de mentir, de faltar la verdad, cuando es obvio y evidente que esto viene de hace rato. Y donde se ha ¿Y por qué no se había hecho nada antes? Si es que todo fue de parte del necesitado la gobierno. decisión política del gobierno para operar. ¿Quién coordina las policías, Iván? ¿Los municipios? No, pues lo coordina el Ministerio de Seguridad Pública, en este No, caso es ante el Ministerio del evidente Interior. que ningún alcalde ¿Quién lo tiene puede hacer solo, si ¿Quién eso- tiene la facultad legal de coordinar a otras instituciones del Estado? Y la coordinación siempre ha sido con los municipios. Tuvimos buenos resultados con la administración anterior y vamos a seguir trabajando con el actual alcalde, porque no importa el color político, porque es un trabajo del Estado. Para que sea efectivo, tiene que haber una coordinación y un trabajo del Estado. Por eso yo insisto, como no es nuestro afán pasar a llevar a nadie ni entrar en una disputa de protagonismo, no es lo que buscamos, no nos interesa. Sí, porque además Lo estamos claros sí- que no aporta nada, digamos. Absolutamente nada. Entonces yo como que Exacto. lo llamaría la tranquilidad, el trabajo va a seguir realizándose. El delegado presidencial Durán y antes Constanza Martínez ha estado siempre a disposición de mantener esas coordinaciones, de con los municipios ver dónde es más estratégico intervenir, pero poniendo a disposición todas las capacidades del Estado, ¿no? Porque hay un mandato también de nuestro presidente Boric a los delegados de tener resultados en eso, ¿no? El propio delegado Durán lo decía en una entrevista en otro canal, que todos los días, o todas las semanas más bien, para ser justo, el presidente pide reporte a nuestros delegados presidenciales de cómo van estas Y intervenciones el en los propio barrios. delegado Durán, en esa misma A ver, normal. Debería estar al tanto, por lo menos, de lo que pasa en el país, ¿no? entrevista en Televisión dijo, esto es un trabajo coordinado, no puede ser un trabajo solo del gobierno. Obviamente. Oiga. Pero hay una decisión, y lo que digo es que hay una decisión política de estar en estos operativos, de estar trabajando con los municipios, porque no es cualquier cosa, ¿no? Tiene que haber una decisión política también del gobierno de estar con los municipios, independiente de su color político, poniendo a disposición todos los recursos del Estado y sus instituciones para hacer las intervenciones más efectivas y eficaces. Y eso tiene que ver con toldos azules, pero también, por ejemplo, el proyecto de Elige a la Discusión Gran más Providencia, absurda. que también Pero no mejora impacta las por ese condiciones lado. de seguridad, el sector de Argentina, que también tuvo resultados después del asesinato de Francisca Valenzuela, por ejemplo. No, De Francisca Sandoval, Sandoval. de Francisca Sandoval, la periodista. Hubo una intervención con el municipio de Santiago, de la ex administración, de la administración anterior y el gobierno para intervenir en ese barrio, ¿no? Incluso hubo noticias de la disminución de los delitos. Entonces, aquí, insisto, no es si que El tema es que no es que disminuyan todos estos casos, el tema es que no hayan directamente estos casos. qué alcalde o alcaldesa lo hizo mejor, eso son otras disputas, ¿no? Para nosotros como gobierno lo importante es trabajar con todas las administraciones, poniendo a disposición los recursos del Estado y sus instituciones para que tengamos mayor seguridad en el barrio MEX y las zonas aledañas. Ministra, su papel como ministra secretaria general de gobierno está sujeta a esta exégesis, a veces correcta, a veces incorrecta, depende de cómo resulta, digamos, pero su papel la pone en un lugar de crítica. De hecho, en la oposición la están criticando porque dicen que usted está interviniendo electoralmente, que ha defendido a Janet Jara, que es la candidata del gobierno, que, en fin, que se ha metido a atacar otras candidaturas de oposición, en fin. Mire, yo creo que hay que separar lo que uno pueda opinar de los candidatos versus, en este caso, Janet Jara como exministra de Trabajo. O sea, una cosa es Janet Jara, ministra del Trabajo, y otra cosa es Janet Jara, candidata. Respecto a las críticas o a la información errónea o falsa que se puede decir de la administración y la gestión de gobierno, nosotros vamos a salir a defender y a aclarar y a desmentir. Y lo dijo la exministra Aysén, no siendo militante del Partido Comunista, porque es una posición de gobierno. Entonces, cuando se crean videos con actuación y todo, para no uno, sino que 3 videos para decir cosas falsas de la gestión de gobierno o imprecisas respecto a la gestión de gobierno, nosotros vamos a seguir saliendo a desmentir ¿Cuál es el o tercero? aclarar. Hubo ¿Cataldo? uno primero, yo estaba de postnatal, pero ¿Ya? fue contra el presidente de la República. En los pero 3 videos involucran al presidente de la República. ¿Ya? El primero fue contra el presidente, el segundo fue contra el presidente y el ministro de Educación, Y el y el tercero tercero con fue el Jara. presidente con el presidente, porque Sí. siempre usan al presidente en estos videos. Entonces involucran directamente al gobierno y involucran a la ministra en su calidad de ministra, Y el no de dato candidata. impreciso, usted Entonces, dice que el dato impreciso es el de los 141 empleos, eso. es que el dato el de los 141 es una aproximación parcial de los resultados del INE. O sea, es exactamente Y ahí restar la cantidad de personas ocupadas en la última encuesta versus la cantidad de personas ocupadas en el Claro, y vamos a 12 meses conversar antes. justamente Y a hay hacerle un 141 zoom personas a de eso, diferencia. no me referí en otra oportunidad, pero también se dice una mentira. ¿Qué Por es? ejemplo, que es que subimos los impuestos a las personas en ese mismo video. Lo intentaron. O en el video... Lo intentaron. Iván, ¿es verdad que subimos los impuestos? El video lo dice. Pero Ya, bueno. lo intentaron. No, Lo intentaron. nosotros estamos proponiendo Estaba- actualmente en un proyecto
proyecto de ley Y en el proyecto anterior que del representante también. las personas que ganan más de 8 millones de pesos Ahí está el video famoso. hagan un aporte de impuesto a la renta adicional para apoyar a las pymes, a la clase media. Es el proyecto que hemos presentado, ¿no? Pro clase media. Para apoyar a 1 millón de pymes, para apoyar a 900.000 No sé familias si de los fines clase pueden ser media. nobles, pero efectivamente han intentado 2 veces subir los impuestos a las personas. Pero, Iván, Iván, cállate, por favor, no digas eso. ¿Sí o no? seamos, cuando uno hace... La reforma tributaria cuando uno que dice, perdieron uno al principio afirma, del gobierno, Iván, decía cuando eso. uno afirma que el gobierno ha aumentado los impuestos a las personas, es falso. Eso no es real. No es real. Porque incluso este proyecto que estamos tramitando no es un aumento del impuesto a las personas. Es a Bueno, un grupo de algunas que personas, gana digamos. 8 millones, por sobre de 8 millones de pesos al mes. ¿Que son menos personas que las otras? No, son menos No, cantidad de son personas, personas. pues ya, Pero, ¿no? Pero y la pregunta es, ¿para qué mierda se inventan todas esas pero weas? no es real, Iván. Si uno Ya, hace ok. un chequeo simple de la información, o por ejemplo el aumento de la burocracia, cuando lo que nosotros hemos hecho es aprobar el proyecto de permisos sectoriales que busca todo lo contrario, es disminuir los tiempos de trámite para las pymes, para las patentes comerciales, para los proyectos de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y así agilizar la... A ver, y con todas estas medidas, con la subida de impuestos, con todo esto del desempleo, o sea, ya pymes hay pocas. O sea, ya de por sí, con la economía que hay, pymes van cerrando a día de hoy. Más se les complica. Está complicado todo en tema de trabajo, en tema de empleo, pymes. Entonces, o sea, no se esfuercen tanto en dejarle todo fácil. O sea, no se demuestra todas esas cosas. Puede haber imprecisiones. reactivación económica y también las posibilidades de generar empleo, ¿no? Puede haber Ese es el imprecisiones y las proyecto de imprecisiones son permisos parte del debate y está bien salir a corregirla. La pregunta es... O decir que la el ministro parodia. Cataldo está, en vez de siendo ministro de Educación, está trabajando en un comando. Eso también es falso y es mentir. Y eso está en el video anterior. Sí, también puede ser una opinión política, digamos. Pero dicho eso, la parodia... Es que cuando se dice sin evidencia, es también parte de una No, si campaña se afirma sucia. como un hecho, evidentemente... Ese es el problema, sí. Iván. Es que en vez de centrarse en videos de mierda, weón, ¿por qué no se centran en hacer la pega y ya está? Es que no entiendo, weón. Si directamente si hacen la pega y su pega hablase por ustedes, no existirían estos videos. Si ustedes hicieran la pega correctamente, estos videos no existirían en ningún lado. El tema es que no hacen la pega y por eso existen estos videos, básicamente. Ya, pero dicho eso, la parodia, como la del video de donde supuestamente aparecen Jara y Boric, ¿cae dentro de la desinformación? ¿Está mal la parodia? Mira, ¿O es debería que- estar protegida por la libertad de expresión? No, nadie está diciendo que hay una ley que lo impida. Nosotros vamos a defender frente a la engaño o información errónea que se diga del gobierno y la gestión del gobierno. Insisto en este punto, Iván. Es que si se gestionase bien, si se hiciese todo bien, estas parodias no existirían. Y no se lo tomarían tan a pecho tampoco. Si se lo toman tan a pecho es porque algo de cierto hay. ¿O no? Vamos a ir a defender la gestión del gobierno y vamos Se a lo aclarar pregunto- ¿sabe por qué se lo pregunto? además, Porque usted- es porque usted un igual derecho cuando habló de esto- y un deber de nosotros salir a enfrentar esto. O sea, no puede pretender Eso desde el punto de vista político. los Sí, le parlamentarios... quiero preguntar otra cosa. Usted cuando habló de esto, comparó esto con la campaña de desinformación contra Matei, la campaña asquerosa que denunció Evelyn Matei sobre el Alzheimer. La campaña asquerosa Da- sucia que dijo. O sea, exacto, da la impresión de que no son exactamente lo mismo, que la parodia debería tener un cierto estatuto o un cierto estatus en la libertad, comprendida bajo la libertad de expresión respecto de cosas que son evidentemente mentiras, como la alteración de videos o ese tipo de cosas, ¿no? Da la impresión de que estamos hablando de cosas distintas y usted tendió a igualarlas. A ver, yo he dicho que hay campañas sucias de distinto tipo, ¿no? Lo que se ha hecho contra Evelyn Matei es una campaña sucia y además una desinformación propiamente tal Porque se alteran videos, porque sí. la desinformación es crear información falsa, difundirla con el ánimo de engañar, ¿no? Hay una intencionalidad, no es solo una equivocación, no es solo, oye, yo compartí algo que no era cierto, me equivoqué, no. La desinformación es crear un material, como por ejemplo un video o publicaciones en redes de texto, ¿no? Ya. Falsa con el ánimo de engañar a la población. Y la candidata Matei ha sido víctima de eso, sin lugar a dudas. O sea, Ya. instalar que tiene Alzheimer no es solo una campaña sucia de desprestigio, sino que es... Sí, además es falso. Y además es falso, Ya. ¿no? Entonces, lo que está pasando también respecto ya no a bots, sino que un partido específico, ¿no? Porque eso también es grave, creo yo, ¿no? Que un propio partido se preste a crear videos para... Ministra, el Partido Republicano dice que no ha hecho eso. No, hablo de la UDI. En el caso de contra el gobierno es la en el caso de los UDI. videos. Sí. Ya. Claro, en el caso de lo que ha sufrido la candidata Matei, ella lo acusa respecto a los republicanos o bots de republicanos, ¿no? Sí, pero lo que ha pasado... los republicanos dicen que no, digamos. Bueno, pero Ya. no voy a entrar en esa No. discusión, incluso, bueno, en fin. No, pero lo que Ya quiero está decir metida es que esta discusión. respecto a esta campaña que yo he dicho
sucia, de poca monta al menos, contra el gobierno por parte de la UDI, creando 3 videos ya, donde denostan al presidente de la República y entregan información o engañosa o abiertamente A ver, falsa. no sé si soy yo, pero es que encuentro bien absurdo que la vocera del gobierno esté más preocupada y esté discutiendo en televisión sobre qué video se hace, qué parodia se hace o qué parodia no se debe hacer o qué Es bien absurdo. La vocera del gobierno. Wow. Es que directamente así, es que es lo que te digo, si hiciesen bien la pega, estos videos ni siquiera existirían y no tendrías por qué estar en un programa de televisión discutiendo sobre esto. Es que está hablando sobre videos la vocera del gobierno, no tiene ningún sentido. Cuando está la cagada en el país, básicamente. De la gestión de gobierno, frente a eso nosotros tenemos todo el derecho como gobierno y el no deber es eso lo que le pregunté. de Le pregunté si tiene otra entidad desmentir. respecto desde el punto de vista de la libertad de expresión. ¿No son distintos? Que yo creo que en la política siempre hay límites. Totalmente hay límites. ¿Y esta parodia lo sobrepasa? Y que los parlamentarios de derecha, por más de la UDI, por más derecho que tengan de recurrir a la Contraloría, la verdad es que no sé si pretenden que el gobierno calle cuando hacen videos para engañar o denostar al presidente y su gestión. Nosotros no vamos a callar respecto Pero no a es eso lo que hacen la oposición en todo el mundo. No digo engañar, pero básicamente criticar con dureza. Bueno, y frente O sea, a los 141 empleos no es un dato falso. pero frente Exacto. a lo que hace la oposición, el gobierno no tiene por qué callar. Eso también es lo que hacen los gobiernos. O tú me vas a decir que el gobierno no tiene derecho. O sea, el gobierno está para lo que está, ¿no? Para preocuparse de temas a nivel país, no estar preocupado de parodias que hacen con datos reales. O sea, es que no tiene ningún sentido. A enfrentar esos videos. O sea, Trabajen, la oposición puede hacer lo mierda. que quiera y criticar y el no. gobierno no. No, sería injusto. pues. Parece injusto, en principio. Parece Sí, injusto. pues, No, entonces- pero por eso le preguntaba, porque yo me da la impresión de que la parodia no tiene el mismo estatuto, no tiene la misma entidad que la alteración de videos, la creación de realidades que son falsas, digamos, derechamente. O sea, que depende, porque si en la parodia se entrega también información falsa y denostativa del trabajo del presidente de la República, igual el gobierno tiene derecho a salir a enfrentarlo, Sí, ¿no? es que Porque no- A ver, si fuese falso se demostraría con hechos, con datos, pero es que ese es el problema, no se demuestra en ningún lado. Simplemente porque tú digas, sí, esto es mentira, estos datos son mentiras, esto sí que es información falsa. Solo con eso no se va a demostrar nada. igual Sí, si no le estoy preguntando por el derecho que tenga el gobierno. Le estoy preguntando ya, por lo que eso, pasa es sí. que todo esto parte de la UDI o los parlamentarios de la UDI diciendo que yo no puedo referirme a eso. O sea, que ellos pueden difundir información errónea o denostativa de la figura presidencial y que el gobierno no pueda Es lo que pronunciarse se sobre ve. eso. Y usted defiende el derecho que tiene Claro, cualquier ministro de hacerlo Sí, si hiciese la pega, estas weas no existirían. usted en particular, digamos. Ahora, Entonces- dicho eso, no la quiero meter en la campaña, pero no pareció una buena semana para la candidata Janet Jara, entre otras cosas porque su encargado económico, a propósito de los 141 empleos, dijo que las cifras de empleo eran un desastre. ¿Qué le parece? Bueno, hay distintas opiniones, yo no me voy a meter en las opiniones. Sí, es que hay Claro, lo que pasa es distintos que el economistas. encargado económico de la candidata Es rara esa situación. del gobierno. O sea, que tu propio ministro, o sea, es raro. Sí, lo que pasa es que o El en un punto, encargado de algunos dicen economía. como no me refiero a los candidatos, después me viene opinión de los que dice alguien de un comando. Mire, lo que yo puedo decir Alguien de un es- comando dijo que las cifras de empleo del gobierno, gestionadas o generadas Lo bajo sé. la gestión de este gobierno, eran malas. Lo sé. Me parece pertinente preguntárselo a la portavoz del No, gobierno. lo sé. Por eso yo insisto en esto. Nuestra posición como gobierno es que tenemos, respecto a los resultados del INE y de empleo, datos positivos y el dato negativo de la desocupación, ¿no? Dato positivo que tenemos es que se han creado más de 96.000 empleos formales. Al mismo tiempo que Wow. se han destruido empleos informales, ¿no? Y aquí, como lo ha dicho el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo, tenemos a la vista una reconfiguración del mercado laboral, ¿ah? Que tiene una complejidad, ¿no? Que hay que atender, porque es bueno que se disminuya la informalidad, pero no es bueno que la tasa de empleo o la creación de empleo formal no supere esa destrucción de empleo informal. Exacto. Ya. Entonces, O sea, directamente el empleo informal no debería de estar. O sea, es que contratar a alguien ilegalmente no deberían de existir esos casos, básicamente. O sea, es que simplemente ver sí, que esto aumentó, pero esto disminuyó, así que estamos bien. ¿Qué mierda está pasando? por eso tenemos este dato, que es lo de los 141 empleos, ¿no? Que es la preocupación y el dato negativo. Entonces, si bien bajamos la informalidad, positivo, creamos empleo formal, positivo, tenemos este desafío todavía que es atender a quienes todavía están buscando empleo y no encuentran empleo formal.
¿ah? Ahora, Luis Eduardo Y esos son Escobar, que es un jóvenes, economista, Pero es que no debería de haber empleo informal. Luis Eduardo Escobar, mujeres y personas, y personas mayores de 65 años. de 65, Luis sí. Eduardo Escobar, que es un economista más o menos respetado, tanto que tiene una posición relevante en el comando de la candidata Janet Jara, dice que las cifras son un desastre. Le pregunto por ese calificativo. Será su calificativo. Lo que yo estoy diciendo es que aquí tenemos una ocupación respecto a esta tasa que es Claro. preocupante y que Es que está claro, eso ya es su opinión. Todo desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque es parte de este gobierno. Es bueno, está bien. Estamos haciéndolo, estamos trabajando para eso. Ese es su punto de vista y ya está. Lo que diga el resto es su opinión. Y información falsa. manifiesta en medidas concretas, ¿no? O sea, si lo dice Jorge Quiroga, mujeres. de la candidatura de Kast, yo creo que usted sale a contestar. ¿Me deja terminar? No, Sí. sí, pero Ya. si ya me dijo, jóvenes, mujeres y mayores de Ya, 65 pero lo que pasa años es que tienen menos está bien, ocupación. una cosa es la calificación y otra cosa es qué estamos haciendo, porque no basta con decir esto es grave o es un desastre. Las calificaciones y la interpretación Es que lo que hacen no se demuestra en ningún lado. políticas son legítimas, No se ve. vengan del comando, vengan de candidato, de un partido, etcétera. Aunque vengan del comando, le voy a dejar contestar al tiro, pero me está pregunta es dejando otra. contestar. Pero se lo voy a dejar al tiro, pero aunque vengan del comando de la candidatura oficialista. De cualquier comando. Sí. Aunque venga, sí, pues. Porque sí que, a ver, Iván, necesito contestar lo que usted me preguntó hace un rato, pero antes de eso, hasta el propio presidente dijo que la candidatura de Janet Jara podía ser crítica de la gestión del gobierno, ¿no? Porque esto no es una candidatura que esté subordinada a la gestión del gobierno, ¿no? Y que no tenga libertad para ir más allá, para proponer, para incluso tener una reflexión crítica de la gestión Ya. del gobierno. ¿Ya? Entonces, eso está Mismo despejadísimo. derecho que asista a la otra candidatura, supongo. Obviamente. Ya. Porque son opiniones políticas, ¿no? Otra cosa es cuando se pueda mentir sobre cifras o cosas específicas. O sea, no mezclemos peras con manzanas. Para contestar entonces sobre lo que estamos haciendo como gobierno, y me permite, Iván, en esto, porque ver, yo creo ¿qué que la están ciudadanía también haciendo? necesita saber qué es lo que estamos haciendo para enfrentar esta realidad. ¿Ya? No que no solo en pelea o discusiones de calificaciones respecto a lo que está pasando. Jóvenes, mujeres y personas mayores, ¿no? Son los que necesitamos más apoyar en este momento para que encuentren empleo formal y no se queden atrás. Tenemos aquí el proyecto de unificación del subsidio al empleo, y eso está unificando justamente subsidios que apuntan a la juventud, a las mujeres y a las personas mayores. El proyecto Pro Clase Media, que busca apoyar a las pymes, dentro de las tres medidas que tiene, una a las pymes con beneficios tributarios para que... A ver, el gobierno no tiene que estar tan preocupado de resolver todos estos temas. El gobierno que tiene que hacer es darle la facilidad a que las pymes, empresas, puedan trabajar, puedan generar. Y ahí automáticamente ese desastre se va a empezar a arreglar. No tiene que estar el gobierno preocupado de, no sé, de ella, de él, de mí y de, no sé, mi abuelita. Tiene que darle la oportunidad a las pymes, a las empresas, y ahí generar más empleo. Y ya está. Pero claro, si con tanta medida, con tanta weá, le hacen prácticamente imposible surgir a las pymes, a las empresas, le siguen subiendo impuestos, no sé, cualquier weá, obviamente el desempleo va a aumentar. No van a querer, no van a poder directamente, por ejemplo, las pymes competir, no van a poder seguir contratando más. Entonces, mientras más se los compliques, va a empeorar la cosa, básicamente. Y eso es lo que está pasando. justamente le aliviaremos la carga y puedan generar mayor contratación a trabajadores El gobierno no tiene que estar metido en todo. con incentivos a la contratación de jóvenes y mujeres. O sea, viene en ese proyecto, que la oposición dijo, no nos gusta, en fin, pero bueno, ahí hay una propuesta concreta. En tercer lugar, tenemos además el proyecto de sala cuna para padres y madres. ¿Por qué es tan importante a propósito de esta discusión? Porque hoy día para muchas madres y padres en edad reproductiva, el tema de la maternidad termina siendo un castigo laboral, ¿no? Y a mujeres muchas veces no le dan trabajo formal porque dicen, es más costosa, porque va a requerir sala cuna, Exacto. etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay medidas concretas y obviamente todo lo que se está haciendo también para seguir apoyando a las pymes, que son las que más dan trabajo en nuestro país. Y en eso, para terminar, el proyecto de permisos sectoriales, que disminuye radicalmente los tiempos de tramitación, por ejemplo, para una patente comercial, que busca generar activación económica, pero también tener empleo, va a ayudar también en esa dirección. Y vamos a tener entonces, esperamos, mejores resultados en el tema de desocupación en los próximos meses, a propósito de la gestión que se está haciendo. A ver, ya se me está acabando los meses. Ya se van. Pero también No sé si esperamos a largo sabía. plazo por esta reconfiguración del mercado laboral con los proyectos de ley que estamos tramitando en el Parlamento. Ministra, esta semana, estas últimas 2 semanas, la candidata oficialista, que además es militante de su mismo partido, ha dicho que es un error proponer la nacionalización del cobre. Ha relativizado su propuesta de salario vital de 750.000 pesos. Ha dicho que hay que aplicar la reforma de pensiones y abandonar por ahora, se entiende, la idea de no más AFP.
y ha dicho que era un error plantear en su programa, en su propuesta programática, un cambio en el sistema económico, en el modelo económico y orientarlo hacia la demanda interna. Le pregunto en su calidad de persona de izquierda, incluso más que militante comunista, ¿en qué cree la izquierda realmente ahora? ¿De qué se trata ser de izquierda con miras a la elección del 16 de noviembre? Wow, una pregunta más allá de lo que está en debate en los comandos. O sea, nosotros tenemos hoy día en Chile, a nuestro modo de ver, a mi modo de ver también, pero como gobierno, un progresismo que está vivito y coleando, en primer lugar. O sea, el año pasado daban por muerto la posibilidad de que el progresismo tuviera una candidatura, sin ir más lejos, ¿no? En segundo lugar, es un progresismo, ¿qué es lo que busca el progresismo en nuestro país? Crecimiento con justicia social, ¿no? Ok. Crecimiento con justicia social. Que haya redistribución de la riqueza, que Pero ¿por qué tú te vas a ayudar a adueñar de la riqueza y ¿Por qué? ¿Por qué? Si la cosa no tiene nada que ver con redistribuir la riqueza. La cosa es darle la posibilidad a las personas que generen más riqueza, no redistribuirla. Ay, qué pensamiento de mierda. haya respeto al medio ambiente y por lo tanto el modelo económico dialogue armónicamente con el respeto del medio ambiente, que se reconozcan a las personas que han sido postergadas, por ejemplo las mujeres que han cuidado, ¿no? Que tengamos una seguridad social y un estado de bienestar más amplio, ¿no? Que abarque a más personas. Entonces, si tú me preguntas qué significa la izquierda en el marco de un progresismo, ¿no? Porque la izquierda en Chile hoy día dialoga y trabaja con la centroizquierda, ¿no? Y lo estamos viendo en nuestra coalición de gobierno, pero también en la candidatura que hoy día compite contra la derecha o las derechas. 40 horas, salario mínimo, royalty minero. A ver. Los ciudadanos piden a día de hoy seguridad, mejorar la economía, salud, educación, lo que siempre se pide. Pero ¿por qué centrarse en esta weá de justicia social? Redistribuir la riqueza. Céntrense en lo importante, que disminuyan y que directamente no hayan delincuencia, narcotráfico, nada. Dejen a las empresas, a las pymes trabajar solas. Y ya está, y ahí se va a resolver todo. ¿Por qué es? Ley de fraccionamiento pesquero, son ejemplos de ese progresismo que avanza, ¿no? El royalty distribuye la riqueza minera en los territorios, que antes no tenían los beneficios del cobre. La ley de fraccionamiento pesquero son 600 millones de dólares que van de la industria a la pesca artesanal. La ley de cuidados, con los centros de cuidado, reconocer a las mujeres cuidadoras, las 40 horas, para que las condiciones laborales también convivan con el derecho a vivir y a disfrutar de la vida más allá del trabajo, ¿no? Pero también hay que aumentar mucho más la productividad para bajar esas horas. O el alza histórica del salario mínimo también para que los trabajadores tengan posibilidad de llegar a fin de mes cada vez más, ¿no? Y esa alza ha sido... Si los precios siguen subiendo, no tiene ningún sentido seguir subiendo el sueldo mínimo. Y aún así, subiendo el sueldo mínimo hace que las pymes no quieren seguir contratando porque la economía ya de por sí está mal. No tiene sentido subir el sueldo mínimo. Y siguen optando por lo informal. Durante 27 meses consecutivas. Pero si la reforma de pensiones, ¿no? sí. También. Eso es, perdón, para terminar. Ahí están las ideas del progresismo que involucra a la izquierda, ¿no? Del cual nos sentimos mucho identificados en este propio gobierno, ¿no? Porque eso es lo que empujamos. Entonces, esta idea, la demanda interna, la nacionalización del cobre, incluso el salario vital de 750.000 pesos, son ideas que son... ¿Es que es un problema estratégico de timing, de mayorías políticas, o es un problema en que la izquierda ha dejado de creer en esas cosas, tal como lo parece decirlo la candidata Jara? A ver, es que vuelvo al tema. No quiero involucrarme en la discusión. La gente se da cuenta de que eso no funciona, básicamente. Y la candidata Jara yo creo que simplemente está intentando arreglar su programa para lo que le conviene y después cuando si es que sale presidenta, no va a ser ni una de estas weas que está proponiendo y va a ser la wea que se le antoje. Y ya está. Del comando y de los equipos particulares que dicen una cosa u otra cosa o hay un error, entrar en esa. No, más allá de eso. Yo lo que vuelvo a insistir es que tenemos hoy día un mundo progresista que gobierna, liderado por el presidente Gabriel Boric, que ha defendido principios, ideas, ajustando muchas veces su agenda,
pero sin renunciar a un horizonte, ¿ya? Que tiene que ver con crecimiento y desarrollo económico. Esa idea no funciona a ningún lado. Así que mejor cambien su pensamiento de mierda. Pero al mismo tiempo con justicia social, porque la justicia social es progreso, con respeto y resguardo de nuestra riqueza y nuestra soberanía, ¿no? Porque defendemos obviamente la soberanía económica, soberanía política, con garantizar que más personas estén incorporadas en el bienestar que entrega el Estado, ¿no? Y no se queden atrás del aseguramiento de derechos sociales, y que construya además política, Iván, siempre con diálogo y acuerdo, ¿no? Que también no es menor en estos contextos, ¿no? Donde podemos tener diferencia, pero logramos cruzar a la vereda al frente y sacar adelante proyectos con incluso, por ejemplo, el sector de Chile Vamos, ¿no? Y parlamentarios de Chile Vamos. Con ellos logramos sacar, aunque costó, pero la reforma de pensiones y todos los proyectos que mencioné anteriormente. Entonces, Ministra. es una izquierda que, sin perder el rumbo, logra con diálogo ajustar su agenda de trabajo para avanzar hacia un país con más desarrollo y justicia social. Ministra, muchas gracias por estar acá. Justicia Muchas social. gracias, Iván, por la tardes. entrevista. Buenas tardes. Vamos a la pausa en esta edición de Mesa Wow. Central, también saludando a nuestros... Justicia social. Falta seguir la ruta del dinero y la derecha cuando lo aprueba. Sí, más justicia social. Está poniendo a toda su familia en cargos políticos. Justicia social. Mientras cuando pagara las deudas provisionales de su partido comunista van a estar los derechos de los trabajadores que dicen defender. Cuando la entrevistada inteligente el entrevistador da la calle entre recién nervioso. Este comentario es real cuando la entrevistada es inteligente. Dios mío, brother, esta no está ni ahí, solo no volver a elegir no sirve ella ni el cuerpo de gabinete del Estado, claro, incluyendo el gobierno. Increíble, les cuesta tanto decir sí, no me supera, no puedo escuchar a esta gente. Jaja, llegó un busco en comisar a los comentarios, parece, jeje. El periodista se gana muy bien su sueldo siendo leal a los intereses de su patrón, no empleador. Lo hace como de lugar, siendo indiferente a los principios éticos de su profesión en cuanto a mantener la objetividad, pierde su condición de periodista transformándose en un mero difusor de la idea e intereses de quienes son los dueños. Es demasiado evidente la mentira, increíble cómo levantaron a esta mujer en su juventud como inteligente, pero a medida que pasa el tiempo el nivel de adoctrinamiento que tiene y frialdad es evidente, cero credibilidad. Es que las weas es que prácticamente, ok, es una vocera, pero se habló simplemente de videos, de polémicas, de bichos. O sea, es bien lamentable, brother, cuando el país está generalmente en la mierda, con una tasa de desempleo muy elevada, delincuencia por todos lados, narcotráfico por todos lados, secuestros por todos lados. Y estamos aquí pendientes de videos que difunden información ya sea falsa o no, que generalmente no es falsa, pero ellos dicen sí que es falsa porque no les conviene que sea real. Entonces, no sé, es muy lamentable, es muy lamentable. Ahora le da importancia al cargo del presidente de la República cuando Piñera lo basureaba cada rato. Exacto. Primera vez que un gobierno toma en serio la lucha contra la delincuencia. La derecha solo tiene eslogan, discursos. Wow. Lo peor es que de verdad hay gente así. De verdad hay gente que tiene esos pensamientos. De verdad hay gente que defiende a ellos porque sí. Wow. Wow.